Hola a todos. Os voy a explicar en qué consiste el estudio de simetría de una función. Encontraremos que habrá dos tipos de simetría: simetría par o simetría impar. Algebraicamente diremos que una función tiene simetría par cuando para un valor de x, f de x sea igual a f de ese mismo valor cambiado de signo. ¿De acuerdo? Si se cumple esa condición, significa que una función será simétrica par. Por otra parte, una función será simétrica impar algebraicamente si f de x cambiado de signo, ¿vale? F de un valor negativo, sea igual que menos f de x, o lo que es lo mismo, calcular el valor de f de x y cambiarlo de signo. Ahora lo veremos con ejemplos prácticos. De manera gráfica, ¿cómo deducir que una función es simétrica par o impar? Una función será simétrica par si es simétrica respecto al eje y, es decir, que el eje y se convertiría en el eje de simetría, el eje sobre el que rota una rama de la función para verificar si es simétrica a la otra rama. Os pongo un ejemplo. Será simétrica par una función, por ejemplo, de segundo grado, como x cuadrado, en la que, bueno, pues vemos que el eje de simetría de la función es el eje y, ¿vale? X igual a 0. En este caso, cualquier parábola que tenga como eje de simetría el eje y, ¿vale? Pues será simétrica par. ¿Por qué? Porque el eje y, lo dicho, será el eje de simetría y hará que si yo roto, por ejemplo, esta rama respecto al eje y, se quedará superpuesta sobre esta rama. ¿Ok? Diremos que una función es simétrica impar si es simétrica respecto al origen de coordenadas, o lo que es lo mismo, es simétrica respecto a los dos ejes. Os pongo un ejemplo. Una función de primer grado, disculpad, ¿vale? Como esta, igual a x, pues será simétrica impar porque si yo cojo la rama verde y en primer lugar, giro respecto al eje x, me quedaría una cosita así, aproximadamente, y si a posteriori la vuelvo a girar sobre el eje y, como veréis, se queda superpuesta a la rama azul original. ¿Ok? Por tanto, ese sería el concepto de simetría impar. Existen otros ejemplos, como os voy a poner, por ejemplo, una de grado 3. Una función de tercer grado tiene esta forma. ¿Ok? Elijo cualquiera de las dos ramas, por ejemplo, la del primer cuadrante. Si esta rama la girase con respecto al eje X, esta rama quedaría así, ¿de acuerdo? Me refiero a esta rama. Quedaría así, al girarla con respecto al eje X. Si posteriormente la roto con respecto al eje Y, esta rama se quedaría superpuesta sobre la anterior. Por tanto, también sería de simetría impar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a calcular ahora simetrías de forma analítica. Un momentito, voy borrando. Y continúo. ¿Cómo calcular de forma algebraica si una función es simétrica par o impar? Bueno, pues imaginaros que f de x es igual a 2x cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues voy a utilizar el valor x igual a 3. Si lo sustituyo, f de 3 es igual a ¿qué? A 2 por 3 al cuadrado, que sería 9 por 2, 18. ¿Ok? Si ahora calculo f de menos 3, en este caso de la x cambiada de signo, obtendría el siguiente valor. 2 por menos 3 al cuadrado será igual a ¿qué? Menos 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. ¿Qué estamos viendo?
que f de 3 es igual que f de menos 3. Quiere decir eso que mi función es simétrica par. ¿De acuerdo? Podríamos hacer una comprobación con cualquier otra función. Otro ejemplo. F de x es igual a x cuadrado más 3x. ¿Ok? Bueno, pues voy a probar con esta función. Primero con x igual a 2. F de 2 es igual a 2 al cuadrado más 3 por 2. ¿Qué me da? F de 2 será igual a 4 más 6, que es igual a 10. Voy a probar con f de menos 2, en este caso cambiado de signo. Y veremos que menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 nos va a dar, en este caso, menos 2 al cuadrado, 4, más 3 por menos 2, que sería menos 6. Resultado, menos 2. ¿Qué vemos? Que f de 2 no es igual que f de menos 2. Significa que no tiene simetría par. ¿De acuerdo? Este segundo ejemplo, para que verifiquéis y veáis que no tienen por qué tener simetría par todas las funciones, ni mucho menos, sino que unas sí y otras no. Las que, como he dicho antes, a nivel gráfico, tengan sean simétricas respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a calcular o verificar en qué consiste la simetría impar en una función determinada. Vamos con, por ejemplo, f de x igual a 3x al cubo. ¿Ok? Bien, vamos a probar en primer lugar un valor con signo negativo, f de menos 2. ¿Ok? En este caso, como estáis viendo, cojo un valor negativo de x y luego voy a calcular ese valor, pero positivo, pero cambiándole el signo al terminar todas las operaciones. F de menos 2 será igual a 3 por menos 2 al cubo. ¿Ok? Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por 3, menos 24. ¿Ok? Vamos ahora a calcular, atención, menos f de 2. ¿Ok? F de x cambiado de signo respecto a como lo hemos calculado antes, pero cambiándole el signo al resultado de f de x. Será igual a menos. Y ahora ya si queremos ponemos aquí hasta un corchete. 3 por 2 al cubo. ¿Ok? Resolvemos. Y tendremos lo siguiente. 2 al cubo es 8. 8 por 3, 24. ¿Vale? Por tanto tendríamos un menos 24. Disculpad, esto es un más, ¿vale? Por tanto, resultado menos 24. Quiere decir que f de menos 2 es igual que menos f de 2. ¿Ok? Se está cumpliendo que se cumple esta condición para que la función sea simétrica impar. Que f de una x cambiada de signo sea igual que la f de x con el signo positivo, pero finalmente cambiado de signo todo el resultado. Diríamos que tiene simetría impar. ¿Ok? Pues pueden ser simétricas impares todas aquellas funciones que pasen por el origen de coordenadas de grado 1, 3, 5, ¿de acuerdo? Que pasen por el origen de coordenadas. ¿Ok?
así a bote pronto, independientemente de que luego haya que verificarlo por simetría impar. En este caso, por el método que hemos utilizado para verificar algebraicamente si tiene simetría impar. Voy ahora a poner otro ejemplo. F de x es igual a 2x cuadrado más 3. ¿Vale? Voy a probar x igual a menos 2. ¿Vale? F de menos 2, un valor negativo, será igual a 2 por menos 2 al cuadrado más 3. Resultado, menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. 8 más 3, 11. Ahora voy a probar con menos f de esa x, pero cambiado de signo. ¿Ok? Por tanto, menos, pongo un corchete para calcular mi función. 2 al cuadrado más 3. Resuelvo la potencia. 2 al cuadrado, 4, por 2, 8, más 3, 11. Y el menos está fuera del corchete. Por tanto, el resultado sería menos 11. ¿Qué vemos? Que f de menos 2 no es igual que menos f de 2. Por tanto, no es simétrica impar. Deciros para finalizar que ninguna función puede ser simétrica par y a la vez simétrica impar, ¿vale? Es imposible. Al igual que eso, existen funciones que no tienen ningún tipo de simetría, ni par ni impar. Venga, muchas gracias.